Imagínate llegar a tu clínica y que te llame un teléfono. ¿Maldito? Bienvenidos a la temporada 1, episodio 1 del nuevo podcast Los Endemoniados. Pues antes de empezar te pido solo una cosita, que te suscribas o le des un like, porque cada sábado para este podcast es sábado de terror, así que dejen un like y sin nada más vamos al caso del año 2019. En 2019, en la Clínica 16 del IMSS en Torreón, varios trabajadores comenzaron a reportar algo muy extraño. Un teléfono en una sala abandonada sonaba todas las noches, siempre a la misma hora. Lo inquietante es que esa línea había sido dada de baja hacía años, y el cuarto donde estaba el aparato ya no tenía electricidad. Una enfermera, intrigada y valiente, decidió contestar una noche. Al levantar el auricular, escuchó una voz susurrante que decía: ¿por qué me dejaron aquí? Después de eso, la enfermera sufrió pesadillas constantes y pidió su cambio de turno. Otros empleados aseguraron ver sombras cruzando los pasillos y sentir que alguien los observaba desde la sala vacía. El teléfono fue retirado, pero algunos dicen que aún se escucha sonar, aunque ya no hay nada conectado. Ok, este teléfono de la Clínica 16 del IMSS sí que fue una pesadilla, pero no se compara a la historia que sucedió en este hotel. En el centro de Monterrey, hay un viejo hotel llamado Río, famoso por su arquitectura de los años 50, y por un elevador que parece tener voluntad propia. Durante años, huéspedes y empleados han reportado que el elevador sube y baja solo en la madrugada, deteniéndose siempre en el piso 3, aunque nadie lo haya llamado. Lo más inquietante es que ese piso fue clausurado hace décadas, luego de que una mujer se arrojara desde una de sus ventanas. Una noche, un recepcionista nuevo decidió investigar. Subió al elevador a las 3 de la mañana, y al llegar al piso 3, las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo oscuro, con una sola luz parpadeando. En el fondo, una figura femenina de cabello largo y bata blanca lo miraba fijamente. El recepcionista presionó todos los botones, pero el elevador no se movía. Solo cuando la figura desapareció, las puertas se cerraron y el elevador bajó. Desde entonces, nadie se atreve a usarlo después de medianoche. Algunos dicen que si subes solo y te quedas callado, puedes escuchar una voz que susurra: ¿vienes a buscarme? Espero que les haya gustado este primer video del podcast Los Endemoniados. Y si quieren más videos, suscríbete. Sin nada más ni menos, adiós.